Entonces, esta es la guía de trabajo número 2, relacionada con propiedad, planta y equipo, ¿ya? Entonces, la primera parte señala la información respecto de algunos activos que posee la empresa, ¿ya? Y que está en su tránsito, digamos, de la implementación de las Full IFRS. Por lo tanto, lo que necesita es hacer una revisión del conjunto completo de activos fijos que hasta esa fecha, digamos, mantenía para poder establecer su clasificación, ¿no es cierto?, dentro de la información financiera, ¿ya? Entonces, ese es como el contexto. Tenemos una empresa, ¿no es cierto?, que no reportaba bajo estándares de IFRS, sino que mantenía la información bajo los estándares de PCGA, por eso el concepto de activo fijo, pero ahora va a transitar hacia la presentación bajo estándares IFRS. Por esa razón, lo que tiene que hacer es un análisis completo de la composición del rubro de activos fijos, ¿ya?, que posee la entidad. Entonces, allí se presentan distintos elementos que están dentro de este concepto de activo fijo. El monto total son 257 millones y el desglose y el detalle de cada elemento de propiedad, planta y equipo es el que se muestra a continuación. Entonces, la primera cuenta se refiere a maquinarias, cuyo monto, ¿no es cierto?, o costo, valor libro, a esa fecha son 10 millones. Estas maquinarias fueron adquiridas para ser utilizadas en la producción de los bienes que la empresa, por supuesto, fabrica. Por lo tanto, en este caso estamos, ¿no es cierto?, en presencia de un elemento que clasifica como propiedad, planta y equipo, dado que el destino, el uso que tiene ese elemento dentro de la empresa cumple con la definición que establece la NIC 16, que es para ser utilizadas en la producción, administración o dar arrendamiento, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, la respuesta en este caso para esta reclasificación, ¿no es cierto?, es este elemento debe ser considerado como parte, ¿no es cierto?, de el rubro propiedad, planta y equipo. Luego hay instalaciones por 25 millones y dice, las instalaciones corresponden a aquellas que la empresa construyó para ser utilizado en los procesos productivos. También en este caso, las instalaciones que se señalan cumplen con los criterios establecidos en la NIC 16 para formar parte de este rubro propiedad, planta y equipo, ¿ya? Otro de los ejemplos que se mencionan es los equipos computacionales. Y aquí tenemos un monto total de 12 millones. Esos equipos computacionales es posible, ¿no es cierto?, están referidos a computadores, impresoras, ya una serie de elementos que pueden estar bajo esta categoría. ¿Qué es lo importante? En el detalle dice estos equipos. Se informa que el, que el 80% está usado en la administración de la empresa. Por lo tanto, también cumple con la definición de propiedad, planta y equipo, dado que esos bienes están siendo utilizados para efectos de la gestión, de la administración que requiere la entidad llevar a cabo, ¿no es cierto?, para cumplir con sus objetivos. Mientras que el otro 20% dice está en manos de los dueños de la empresa para su uso personal. ¿Qué considerarían ustedes en ese caso? ¿Que ese 20% de los 12 millones debe estar reconocido como equipos computacionales, de acuerdo a lo que establece la NIC 16? ¿Consideran que es apropiado? No debería porque al fin y al cabo no se está utilizando como para producción. Ni la administración, ni tampoco están siendo dados en arrendamiento, ¿cierto? Ajá. Ya. ¿Y qué? Entonces solamente sería el 80% que usa la Solamente el administración. 80%. ¿Y qué harían ustedes con ese 20%? Porque ese valor está. Entonces, cuando nosotros hablamos de reclasificar, hablamos de hacer un asiento de ajuste que permita mostrar efectivamente lo que ocurre con cada una de las partidas que en este caso estamos analizando. Ya dijimos que no corresponde que estén bajo la categoría de propiedad, planta y equipo y dentro del saldo de la cuenta equipos computacionales.
¿Harían algún ajuste? ¿Qué pasa si hay algún bien que es de la empresa y el dueño es quien sea dueña, o sea, propia, digamos, del uso y no para efectos, digamos, de la misma gestión? Porque es posible que ese 20%, digamos, de equipos computacionales pudiese estar en manos de los dueños, eso no tiene ningún problema. Pero, ¿qué es lo que dice aquí? Que está en sus manos para su uso personal, no para el trabajo que ellos deben realizar al interior de la empresa. Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Esta situación podría ser reconocida como un retiro por parte del propietario, ¿ya? Y reconocer ese elemento. Habría que depurar más la información, pero en efecto no cumple con el criterio de la NIC 16 respecto de ser un elemento de propiedad, planta y equipo, porque no está, ¿no es cierto?, siendo utilizada para la producción, para la administración o sería, digamos, para el arrendamiento, ¿ya? Después aparece otro concepto, edificios y terrenos, por 120 millones. Aquí existe una propiedad de 100 millones, de las cuales el 70% corresponde a un bien inmueble, digamos a una casa, un edificio, y el 30% a terreno. Es decir, el valor de la propiedad completa, aquí es importante, lo tenemos siempre que separar entre el valor del suelo, del terreno, y el valor de la construcción, ¿ya? Debo encontrar la diferenciación de estos elementos, porque el tratamiento, digamos, desde la perspectiva de la depreciación, tiene efectos diferentes si estoy hablando de un terreno o si estoy hablando de un bien inmueble. Entonces, es importante que esa información siempre sea revelada en forma diferenciada, ya el valor de los terrenos y el valor, digamos, de la propiedad en construcción. Entonces, en este caso, esa propiedad, ¿no es cierto?, no dice, corresponde, digamos, a un bien que la empresa tiene y que está diferenciado, digamos, por el valor de la construcción y el valor del terreno. Por lo tanto, entendemos que es una propiedad, planta y equipo. Y hay 20 millones que corresponden a terrenos que están siendo arrendados a terceros, ¿ya? Y aquí tendríamos que analizar cuando revisemos la NIC 40. En efecto, este arrendamiento puede estar bajo la categoría, digamos, de la NIC 16 y ser considerado como NIC 16 o hacer la revisión de la NIC 40 cuando veamos esa normativa, si es que debiera estar clasificada como propiedades de inversión, ¿ya? Vamos a necesitar mayores antecedentes para poder llevar a cabo ese análisis. Pero en general, cumplen con los criterios, ¿no es cierto?, que establece la NIC 16 respecto de un elemento de propiedad, planta y equipo, ¿ya? Lo mismo en el caso de las bodegas, donde hay una parte, ¿no es cierto?, que es para guardar y proteger la producción de la empresa y guardar las herramientas, ¿no es cierto?, de los trabajadores, usadas por los trabajadores, y un 10% de ellas serán arrendadas a otra empresa. La entidad puede disponer de sus bienes de propiedad, planta y equipo, sobre todo de estos inmuebles, efectivamente para utilizarlos en la producción o para cederlos en arrendamiento. En el caso del arrendamiento, tenemos que revisar si ese contrato de arrendamiento, ¿no es cierto?, va a requerir que se aplique la NIC 40 o la NIC 16. Lo mismo que en el caso, ¿no es cierto?, anterior de los terrenos, ¿ya? Entonces, ese es el análisis que ustedes deben realizar en esta primera parte, en este caso número 1. Quedan allí otros muebles y útiles, vehículos, franquicias y marcas registradas, repuestos de maquinarias y de vehículos, ¿ya? Ustedes van a completar esta parte, lo van a trabajar, lo pueden hacer en grupo, como quieran, ¿ya? Para ir resolviendo la definición si cumple o no con los criterios de ser reconocidos como propiedad, planta y equipo, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, tenemos una situación donde lo que pretendemos hacer es costear la adquisición de un bien de propiedad, planta y equipo. Y aquí lo que vamos a hacer es determinar el costo inicial de la propiedad, planta y equipo. Para ello se entregan los siguientes antecedentes. Dice, la misma empresa del caso número 1, es decir, seguimos con la misma entidad,
El 1 de febrero del 2018 adquiere una camioneta usada, ¿ya? Importante eso, es una camioneta usada, no va a tener, ¿no es cierto?, reconocimiento de IVA, crédito fiscal, etcétera. Hay una serie de factores ahí que también tengo que considerar, por un valor de 3 millones. Con la idea de hacer reparaciones, ¿no es cierto?, de manera de dejarla activa y disponible para usarla en la carga y descargas de la producción, ¿ya? Entonces, tenemos un bien de propiedad, planta y equipo adquirido, digamos, ya con un uso previamente y que va a tener un destino que es la carga y descarga de la producción de la empresa, por lo tanto está totalmente relacionada con el ámbito de la NIC 16. Se informa que se tuvieron que realizar los siguientes desembolsos relacionados con la camioneta adquirida, ¿ya? Primero, se pagó un flete a un camión para trasladar la camioneta desde la bodega del proveedor a una de las bodegas de la empresa, por un valor de 40.000 pesos neto. Entonces, tengo un costo que fue necesario realizar para poder trasladar y llevar y dejar en el lugar que necesito el vehículo que se va a adquirir como propiedad, planta y equipo, ¿ya? Por lo tanto, es un costo necesario relacionado con el transporte, digamos, de este elemento al lugar en que yo necesito utilizarlo. Después se adquiere con fecha 1 del 3 un nuevo motor, dado que el anterior estaba en desperfectos por un valor de 1 millón de pesos. Y aquí tengo la necesidad de evaluar si efectivamente el cambio de un motor a ese vehículo, ¿no es cierto?, va a significar una mejora en ese bien de propiedad, planta y equipo. Sin duda que el cambio del motor va a significar una extensión de la vida útil del bien, por lo tanto aquí tengo un valor significativo que debe ser reconocido dentro de la propiedad, planta y equipo, ¿ya? Por lo tanto, allí mi análisis es bajo la perspectiva de que este costo forma parte del valor del activo, propiedad, planta y equipo, que sería este vehículo. Además de este cambio de motor, se realiza el pintado completo del vehículo por un valor de 500.000 pesos valor neto. No se preocupen con las formas de pago, le pueden poner cualquier elemento, si es caja, si es banco, si es, ¿no es cierto?, al crédito. Si es que no lo señala, no nos interesa en este momento, digamos, eh, esa parte, digamos, de la transacción. Pero ¿qué pasa aquí? Si yo pinto el vehículo, ¿le genera una mayor condición a ese bien? No, es una mejora o una reparación o un acondicionamiento más bien estético que una situación que va a implicar, ¿no es cierto?, una mejora en el elemento que estamos analizando. No lo hace más veloz, no lo hace que dure más, no genera aquello, ¿ya? Por lo tanto, ese valor debiera ser considerado como gasto y no como un elemento de propiedad, planta y equipo. Por ende, la mano de obra, los materiales y otros insumos necesarios para reparar la camioneta fueron los siguientes. Aquí hay, ¿no es cierto?, un costo de mano de obra, remuneraciones, de materiales, ¿no es cierto?, necesarios para poder llevar a cabo, ¿no es cierto?, el ajuste o las reparaciones que tuvo la camioneta, y otros gastos adicionales, ¿no es cierto?, que debieron considerarse, ¿ya? En este caso, es posible que si esto está relacionado con el cambio del motor, sean considerados como parte del costo, ¿no es cierto?, del bien de propiedad, planta y equipo. Como no deja explícitamente, ¿no es cierto?, allí que está asociado, digamos, a solamente el motor, sino que aparentemente está relacionado también con la pintura, estos elementos debieran ser considerados como gastos del periodo, ¿ya? Solo cuando estén relacionados con el mejoramiento de las condiciones iniciales, ¿no es cierto?, del bien de propiedad, planta y equipo, podríamos estar hablando de un valor que debe ser activado bajo la cuenta que vamos a reconocer de ese bien, ¿ya? Aquí nuestro supuesto va a estar relacionado, digamos, con la pintura y en ese caso lo vamos a tratar como un gasto del ejercicio.
Con todos los arreglos realizados, se informa que la camioneta queda disponible para ser utilizada con fecha 30 del 4. Por lo tanto, entre la fecha inicial, que es la compra, que ocurrió el 1 de febrero, y esta fecha, 30 de abril, todas las situaciones, ¿no es cierto?, que estén dentro de periodo y que sean considerados como costos atribuibles al valor del bien del activo propiedad, planta y equipo, van a formar parte del costo inicial. Aquellos que por su naturaleza no representan valor de costo inicial, se reconocen, digamos, como gastos del periodo. Pero solamente hasta esa fecha. Cualquier gasto posterior, ¿no es cierto?, de traslado, por ejemplo, que requiera, o de llevado, ¿no es cierto?, a un taller, van a ser parte del costo, ¿no es cierto?, del gasto del periodo, a menos que represente una mejora, ya posterior en el futuro. Entonces, esa fecha es muy importante porque ahí me determina el cierre del proceso de adquisición de este bien de propiedad, planta y equipo. Se indica que además se pagó la patente y la revisión técnica de este vehículo por 120.000 y 25.000 pesos respectivamente. Sin duda que estos valores, ¿no es cierto?, pagados por la empresa, no forman parte del costo inicial, forman parte del gasto que la empresa tiene que enfrentar para poder mantener un vehículo, porque necesita un permiso de circulación, ¿no es cierto?, necesita revisión técnica para poder moverse dentro de un lugar, ¿no es cierto?, físico. Si no tiene esos permisos, ese vehículo no se puede movilizar. Por lo tanto, son gastos del ejercicio en cualquier momento en que ellos se lleve a cabo su desembolso. Después dice, la empresa adicionalmente informa que debido a los gastos que se tuvieron que realizar para dejar apta la camioneta, habían solicitado un préstamo bancario de 4 millones, pagaderos en 25 cuotas mensuales iguales, con un interés sobre el saldo insoluto de un 2%. Este financiamiento fue abonado en la cuenta corriente de la empresa el 15 de enero del 2018, previo a la iniciación de la compra de la camioneta que estamos evaluando, ¿ya? Y se comenzó a pagar el 1 de febrero del 2018. Por lo anterior, se indica que se deben capitalizar los intereses de financiamiento por un valor de 230.400 pesos correspondiente a las cuotas de febrero, marzo y abril, ¿ya? En este caso, estamos en presencia de la aplicación de la NIC 23, donde hay un financiamiento obtenido por la empresa para poder adquirir ese bien de propiedad, planta y equipo, y en el periodo en ejecución donde estuvo el proceso de adquisición, es necesario considerar, ¿no es cierto?, el monto de los intereses pagados en esa fecha. En este caso, indica un valor de 230.400, ¿ya?, que van a ser parte del costo inicial de ese vehículo. Se informa que con fecha 30 de junio se le hace una mantención general a la camioneta relacionada con cambios de aceite, de agua, por un valor de 45.000 pesos. En este caso, tenemos un ajuste que es necesario para el funcionamiento, digamos, del vehículo, que no altera sustancialmente la capacidad que tiene el vehículo, sino que es la necesaria para que el vehículo funcione, para que el vehículo se mueva. Por lo tanto, corresponde a gastos del periodo, ¿ya? Entonces, en esta primera parte, lo que hay que hacer es un cuadro donde ustedes van colocando todos los elementos, ¿no es cierto?, en orden cronológico. Aquí están un poco desordenados, respecto de los valores que van a ser parte del costo de adquisición, es decir, de lo que se va a contabilizar bajo la cuenta vehículos, ¿ya? Esa es la primera parte, ¿no es cierto?, que tienen que realizar. Y sobre este mismo ejercicio, tienen dos situaciones más que van a tener que trabajar. Si bien para el primer ejercicio se les dio cuál era el valor de los intereses, en esta parte número 3, lo que ustedes van a hacer es calcular esos intereses. Y aquí se entrega una tabla bien explicativa de cuáles son los montos y los conceptos que les van a permitir hacer ese cálculo, ¿ya? Cómo se calcula el interés, cuál es el monto del capital, cuál es el monto total de la cuota. Ustedes tienen que llenar todo este cuadrito, ¿no es cierto?, con los datos que allí van generándose respecto, digamos, de este crédito adquirido por la empresa, ¿ya?
porque en algún momento cuando realicemos, ¿no es cierto?, aplicaciones, ustedes van a tener que hacer este cuadrito de amortización y ustedes mismos calcular cuántos son los intereses que arriba se deben colocar como parte del costo de adquisición. Y la última parte es realizar los asientos contables. Es decir, todo aquello que ustedes dijeron forma parte del costo inicial del vehículo va a quedar registrado en una cuenta que ustedes pueden llamar vehículos o propiedad, planta y equipo. Ustedes pueden definirlo ahí. Y aquello que no es parte del costo de adquisición tendrá que ser contabilizado en las cuentas de gastos respectivas. Gastos de mantención, gastos de reparación, gastos de pintura, como ustedes quieran llamarle, digamos, a esa cuenta. Entonces, sobre un mismo ejercicio tenemos, ¿no es cierto?, la aplicación de 3 elementos importantes, que es la determinación de un cuadro del costo de adquisición inicial, así como lo vimos en el caso de existencia, muy similar. 2, el trabajo, digamos, de poder armar esta tabla, ¿no es cierto?, de amortización del crédito para poder identificar cuáles son los intereses que arriba ya me los dieron, por lo tanto acá debiera llegar al mismo valor. Y 3, hacer los asientos contables asociados a este proceso, digamos, de adquisición del bien de propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Eso es lo que van a trabajar en esta segunda parte, digamos, de la sesión, en forma, digamos, individual o grupal, como ustedes quieran. Y yo voy a dejar abierto ahora un chat para poder ir resolviendo, digamos, las consultas de ustedes en la medida que vayan avanzando en el desarrollo del ejercicio, ¿ya? Estamos tratando de ir pausadamente avanzando, digamos, en este tema que tiene muchos ribetes, ¿no es cierto?, que revisar. Estamos en esta parte inicial, pero después vamos a tener que incorporar, por ejemplo, el cálculo de la depreciación. ¿Cómo se determina la depreciación de un bien de propiedad, planta y equipo? ¿Cuáles son los elementos ahí a considerar? ¿Cuáles son los métodos que la NIC 16 establece para el cálculo de la depreciación? Que tenemos ahí 3 fórmulas que podemos utilizar para el cálculo de la depreciación. Vamos a practicar sobre eso. ¿Cuál es el valor o el modelo de reconocimiento a la fecha de presentación de los estados financieros de la empresa? ¿Qué modelo va a elegir? El modelo del costo, el modelo de la revaluación, que tienen implicancias, por supuesto, importantes en la forma de calcular y de determinar aquello. Existe una prueba de deterioro también para los elementos de propiedad, planta y equipo, que también definimos bajo los conceptos, ¿no es cierto?, de la clase anterior. Entonces ahí tenemos que revisar, por supuesto, si un elemento de propiedad, planta y equipo tiene deterioro o no tiene deterioro. Y ahí, importante, cómo se calcula el deterioro para el caso de un elemento de propiedad, planta y equipo, que son conceptos que también revisamos en la sesión anterior, y bajo lo conceptual, bajo las definiciones, que por favor les pido que los revisen para que cuando llegue el momento de la aplicación tengamos claridad qué es lo que tengo que comparar con qué, cómo se determina el valor, ¿no es cierto?, el importe recuperable de ese bien, ya que tiene también una definición y un concepto, digamos, que vimos en la clase anterior, y por supuesto la revisión de las otras normas que pueden estar afectando, ¿no es cierto?, a la presentación de las propiedades planta y equipo, por ejemplo, la NIF 5, que conversamos en la clase anterior, donde hay elementos de propiedad planta y equipo que, de acuerdo a esa normativa, voy a tener que reclasificar y llevarlas al activo corriente, dadas las características y condiciones que establece esa NIF 5. Por lo tanto, ahí van a salir otro tipo de ejercicio respecto de la clasificación, porque la forma en la cual se va a valorar ese bien y se va a traspasar de propiedad, planta y equipo a activos no corrientes mantenidos para la venta, también tiene su modalidad y su forma y su estructura, ¿ya? Entonces, es muy importante que todos estos temas los vayan revisando porque después vamos incorporando más elementos que hacen más compleja el análisis de las propiedades planta y equipo, ¿ya? Entonces, importante, jóvenes, que podamos, ¿no es cierto?, ir avanzando, pero para ello
evidentemente necesitamos que ustedes vayan repasando el material que tenemos disponible. Están todas las normas subidas al aula en PDF, ya que es la norma original, actualizada, la última que está en la página de la Fundación IFRS, y además, ¿no es cierto?, las grabaciones de la primera sesión, y por supuesto va a estar disponible esta grabación de hoy día, más el Power que ya le subí el día de ayer.